de hoy es de hombre a mujer y de mujer a hombre. Es una bendición estar aquí en Chiclayo, estar en el Perú nuevamente. Amén. Nuestro hermano Fernando viene desde Francia. ¿Tú eres? Yo nací en el Perú, soy nacionalizado francés. ¿Hace cuántos años? Tengo 16 años viviendo en Europa, hace ya más de 6 años que conocí al Cristo de la Gloria. Hermano Fernando, háblanos un poco de tu niñez, porque vemos muchos homosexuales, como que ahora los homosexuales han sacado la máscara, ¿no? Antes era un poco más reservado, pero como que ahora lo están haciendo normal. Yo me acuerdo mismo en los tiempos cuando yo viví el homosexualismo era más, como se dice, asolapadamente, pero en estos tiempos verdaderamente el diablo está confundiendo grandemente a estos hombres. Usted me pregunta de mi niñez, una niñez muy triste, una niñez vengo de un hogar, de un padre que no conocía de Dios. Ahora puedo entender, mi papá vivía lejos de Dios, un hombre que pues metido en la religión. Ahora puedo entender que no es la religión que cambia. La religión estaba destruyendo a mi familia por muchos años. La Biblia nos habla claramente en el libro de Éxodo, nos habla de las bendiciones, las maldiciones, gloria al Señor, y un padre que pues vivía lejos de Dios. Y la palabra de Dios no puede ser burlada. Mi padre comenzó a tocar a mis hermanos, mi padre comenzó a manosear a mis hermanas, mi padre era un hombre borracho. Amén. Estamos queriendo mostrar al público que está viendo en el mundo entero, porque sabemos que esto está llegando al mundo, es cómo es que se hace un homosexual. Algunos piensan que uno nace homosexual, o sea, que uno hasta se atreven a defender un tercer sexo. Pero la palabra de Dios, que es la Biblia, dice que en el principio el Señor los hizo varón y hembra. No hizo un tercer sexo. Ese es el problema por el pecado, la desviación que ha venido ahora de abandonar la fe, de abandonar las cosas de Dios. Dice la Biblia, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Entonces se corrompe la gente. Ahora, tú me estás diciendo de que tu papá, cuando ustedes eran niños, tu papá tocaba a tus hermanitos. Mi padre vivía lejos de Dios, un hombre religioso. O sea, tenía religión tu papá. Tenía religión, nosotros mucho. Pero cuando llegaba borracho tocaba a tus hermanos. Tocaba a mis hermanos, maltrataba a mi madre. ¿Tú cómo viste? ¿Tú viste eso? Yo muchas veces inclusive vi tener relaciones sexuales a mi padre con mi madre cuando era niño. ¿Tú veías a tu papá con tu mamá haciendo eso? En casa, la casa era pequeña. Pero hablando con porque bueno, claro, tuviste la desgracia de verlo por las situaciones de la casa. Exactamente. Pero tú viste que tu papá tocaba a tus hermanos también. No, eso ya nos enteramos ahora en Cristo. Cuando mis hermanos ya conocimos a Cristo, comenzamos de hablar las cosas. De qué manera el diablo destruyó nuestras vidas. Eso también pasó en la vida, porque tú tienes otro hermano homosexual. Yo tengo otro hermano que es homosexual. La maldición vino igual para mi otro hermano menor. O sea, nuestro hermano habla y refleja las maldiciones porque eso está en la Biblia. En Éxodo 20 habla de los 10 mandamientos, que la maldición de Dios se transmite hasta la tercera y cuarta generación. En Deuteronomio 28 habla de maldiciones y bendiciones para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, pero eso se confirma también con el pueblo de Dios, que es la iglesia ahora, ¿no? Los que obedecen son benditos, los que no obedecen llevan una carga. Hermano Fernando, ¿cómo es que tú te vuelves un homosexual? Bueno, yo de niño ponía ropas de mi madre, ropas de mujer. Aparentemente ellos veían como un juego, como a un niño que está jugando. Ellos decían está jugando. Pero ahora puedo entender que el diablo no estaba jugando con mi vida. ¿Pero tú no jugabas o tú jugabas? Yo jugaba aparentemente, pero el diablo estaba ya comenzando a destruir mi niñez. Yo era tan pequeño. ¿Tu papá también te tocó a ti? No, mi padre no me tocó. Que yo me acuerde, no. Pero a ti te violaron a los 8 años. A los 8 años yo fui violado en la escuela. ¿Tú eras un varoncito o tú tenías No, una yo ya tenía rara? inclinaciones de ya femeninos ya. Desde que eras un niño. Ya al momento cuando fui violado yo ya me comportaba como una mujer. ¿Quién te violó? Yo no acuerdo, tal vez cuando, pues tal vez más pequeño, yo no me acuerdo. Tal vez haya sido tocado en casa por alguien, pero no me acuerdo. Pero Tal vez a los 8 años te violó un profesor. Conscientemente ya, cuando yo estaba ya consciente, a los 8 años fui violado. ¿Por un profesor? Por el profesor del colegio. ¿Cómo así? Yo estudiaba en el colegio en La Oroya, yo soy natural de La Oroya, y ahí en La Oroya, en el colegio el profesor era de otro salón, y ahí el profesor me llamaba al salón, me compraba dulces, me compraba caramelos. Yo iba ahí y pues en una oportunidad abusó de mí en el baño, pero yo no decía nada a mis padres, de miedo porque mis padres eran hombres, mi padre era un hombre muy duro, él todo lo solucionaba con golpe,
Él todo solucionaba maltratando a sus hijos. Yo, por temor, nunca conté a mis padres. Dime, ¿este profesor te amenazó? No me amenazó. ¿No te dijo no voy a asesinar a tu No, padre? él con engaño me llevaba, me compraba dulces. O sea, no lo hizo una vez, lo hizo varias veces. Una sola vez lo hizo, pero antes él me llamaba al salón, ahí me besaba, me acariciaba en el salón. Y era un profesor. Un profesor que él tendría más de 40 años. ¿Tú qué opinas de la pena de muerte a los violadores de niños? Bueno, yo estaría de acuerdo con eso, ¿no? Pero con personas que verdaderamente mismo encerrándolos no lo van a cambiar estos hombres. Son hombres que destruyen a la niñez. O sea, tú como víctima del abuso, porque este profesor, ¿qué edad le calculas tú que tenía? Más de 40 años. Más de 40 años. Sí. ¿Tú tenías 8? 8 años. 8 años. Ve, malogró tu vida. Destruyó mi niñez. Nunca le contaste a nadie. Nunca lo conté. Por eso, hermano, aquí en nuestro país, por ejemplo, se está debatiendo la pena de muerte a los violadores de niños, y especialmente a aquellos que también los matan a los niños. Y es porque los desgracian, es porque arruinan su vida completamente. Y estas cosas se repiten y se vuelven a repetir porque cuando la gente vive lejos de Dios, no tiene temor de Dios, y estas cosas se ven. Dime, a la hora que tú eres violado, te traumatizaste, dijiste, ya no sirvo para nada, ¿qué pasó contigo? Yo algo que cuando este profesor acabó de violarme, dejó encima de mi maletín 5 soles, un dinero que él dejó como una propina, como diciendo este es el precio. Y yo me callé. Muchos días estuve muy enfermo, no podía caminar, mucho desangraba, estuve con fiebre en cama, pero mi madre no se daba cuenta de lo que pasaba conmigo. ¿No sabía que este profesor había malogrado? No sabía que ellos me habían perjudicado ya. Alabado Jehová. Qué dolor, hermano, bendito. Y fue Señor. tan niño porque yo inclusive no había dónde quejarme. Y ver ahora la sociedad, cuántos niños en este momento inclusive son violados, cuántos niños que viven maltratados porque los padres no conocen de Dios, padres que viven lejos dando la espalda a Dios, la consecuencia que tienen que pagar los hijos. Y una de las consecuencias fui yo, pastor. Hermano, esta situación, en tu casa se dieron cuenta que tú ya te entregaste al homosexualismo. Sí. Y a los 13 años te botan de tu casa. Sí, porque en casa, en La Oroya, pueblo pequeño, todo se sabía. Y yo cada vez llevaba cosas de mujer al colegio, llevaba jazz, muñeca, inclusive una educadora, que yo no puedo entender cómo una profesora en la escuela pudo haberme puesto un nombre de mujer cuando tendría yo 7, 8 años. Me puso un nombre de mujer esta profesora, me llamaban Teresa, siendo una educadora, imagínese. Una pastor. profesora. Imagínese. Qué ignorancia, qué dolor. En vez de ayudar a los niños. En tu casa eran religiosos. En mi casa eran religiosos, allá mucho se adoraba, muchos viajaban a Huancayo a estar venerando a la Virgen de Cocharcas, que el Señor reprenda al diablo, acarreando cuánta maldición para su hogar, para sus hijos, mis padres. Claro, es que hay mucha gente que no conoce las Escrituras y que ha depositado su confianza en imágenes, en ídolos, pero la verdad que la Biblia condena la adoración de imágenes. La Biblia dice en Deuteronomio 27:15, maldito es el que hace una imagen, maldito el que la adora. Y si usted ve por toda la Biblia hay una condenación a la adoración de imágenes. Algunas personas nos escuchan hablar de esto y piensan que nosotros estamos atacando su religión, pero no lo atacamos, sino que les enseñamos lo que dice la Biblia. En Éxodo 20 habla de los 10 mandamientos. Éxodo 20, Deuteronomio capítulo 5, habla de que no hay que adorar imágenes. Pero también lo dice, hermano, en Isaías 44, Isaías 46, en Jeremías capítulo 10. Pero usted se va al Nuevo Testamento, usted lo ve al apóstol San Pablo, en 1 Corintios 10, versos 21, 22, 20, ahí dice que los que adoran imágenes, adoran demonios y no lo saben. Porque la gente, si supiera que eso no es Dios, entonces no lo adorara. Y ve las consecuencias y las desgracias que... Dime, a los 13 años, hermano Fernando, te botan de tu casa. Sí, porque yo era ya más rebelde. Yo en casa vi un padre borracho y lo mismo comencé a hacer. La Biblia dice todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. En casa yo vi a borrachera y comencé a emborracharme a los 12 años. Y mi padre ya no podía conmigo más porque yo cada vez era más afeminado. Pero tú te metías a los prostíbulos. Yo a los 13 años ya comencé a ir a los prostíbulos. ¿Pero cómo te dejaban entrar a un prostíbulo? Porque yo ya andaba en La Oroya con homosexuales mayores de edad que tendrían pues más de 30, 28, 25. Y esos homosexuales ellos más me llevaban, viejos. Más viejos y me llevaban te llevaban a ti para prepararte ya para que como seas para prepararme y era una manera como entraba yo a los prostíbulos con ellos y ahí yo miraba cómo se prostituían las mujeres
Y era una manera Y los que homosexuales también. también ahí iban ellos a bailar, a tomar, y era ahí donde yo empecé a Tú pedir. siendo un niño. Siendo un niño comencé Nunca te llevaron, te agarraron, te metieron a esos cuartos donde están las prostitutas, no. Único que yo pedía dinero a los hombres para la música, iba juntando dinero, era una manera y como comencé a agarrar dinero igual de estos hombres. poder en Jesús, qué dolor de 13 añitos. Y gente que permite esto, como que ya dice, no, ya él es homosexual, él ha nacido así para eso. Pero ya desde que tú eras niño, tú ya estabas sufriendo mucho. Ya estaba con eso porque mi padre muchas veces me golpeaba, él quería cambiarme a golpes, La Oroya, pueblo pequeño, y todo se sabía, todo se conocía. Y mi padre, a base de golpes, volvió un hijo rebelde en mí. Yo llegaba a las 5 de la mañana a mi casa y no me interesaba el golpe. Yo decía... pues, Con 13 años. Con 13 años. Qué dolor. Porque mi padre un día cansado me dijo, fuera de casa, yo no quiero un hijo homosexual. Agarró mi ropa y lo echó a la calle. Él no se daba cuenta que era por culpa de mi padre, las maldiciones que él había acarreado hacia mi vida, hacia la vida de mis hermanos. Él me botaba como si fuera cualquier cosa tan fácil. Y mi madre decía, ¿dónde va a ir mi hijo? Y me echó con toda la ropa a la calle y yo salí de mi tierra a los 13 años a la capital, pensando que mi vida iba a cambiar, pero no fue así, pastor. Ahí donde comenzó peor mi vida. Tú llegas a la ciudad de Lima Llego a la ciudad y de ya Lima. te declaraste como un homosexual. Sí. Te vestías de mujer ya. Entonces, a los 13 años fui a vivir a casa de unos familiares, los cuales me reservo el nombre, porque ellos todavía no conocen de Cristo. Y ahí ellos, aprovechando que yo era homosexual, me hicieron trabajar como un empleado sin sueldo ahí. Tenía que lavar, planchar, cocinar, y encima era abusado sexualmente en esta casa por este familiar. Era tu familia. Eran familiares muy lejanos, pastor. ¿Y qué tú tenías 13 añitos? Yo tenía 13 años y era tan duro para mí poder estar soportando. No había muchas veces para vestir, para un zapato, no había para un pantalón. Mi madre venía muchas veces de la sierra para traerme una sandalia, algo, y se hacía golpear con mi madre. Y eran heridas que iban causando en mí resentimiento, odio a mi padre, porque ahí comencé a odiar a mi padre. Comencé a decir, ¿para qué me trajo al mundo? ¿Para qué vine a este mundo a sufrir? Porque no había para mí un momento de tranquilidad. Yo nunca conocí un regalo de Navidad, nunca conocí un regalo de cumpleaños. Fue una niñez tan O dura. sea, puedes decirme que fuiste como un huérfano. Así es, pastor. Sin papá, sin mamá, sin nadie que te defendiera. Así es. Llegaste a la casa de esta familia esperando ayuda Así es, pastor. y te violaron tus primos. Primos, tíos, Tus mismos. tíos también te En violaron. casa, en La Oroya, tíos, sí. Y nadie sabía, Y pastor. no tenías a quién quejarte. No, porque mi padre era muy violento. Él. Señor, reprenda al diablo. Ve cuánto abuso, hermano. ¿Cómo es que llega él a hacer cada día peor y peor? Te llenaste de odio. Dio mucho odio a mi padre, a mi madre. ¿Tú qué pensabas de Dios en esa época? Yo único que a los 13, 14 ya comencé a reclamarle a Dios, yo pensando que Dios me había creado homosexual, que el Señor reprenda al ¿Alguien diablo. te dijo a ti, tú has nacido para ser gay, homosexual? O sea, en ese tiempo, a los 13 años, yo no conocía homosexuales así declarados en la calle, pero ahora el diablo, que el Señor lo reprenda, me hacía creer que yo era homosexual. Él me decía que yo había nacido así y comencé a reclamarle a Dios. Le decía, ¿por qué me creaste homosexual? Muchas veces lloraba. En mi ignorancia le decía, ¿por qué me creaste homosexual? Sin conocer las escrituras que dice claramente en el libro de Génesis 1:27 que Dios creó al hombre a su imagen y Dime, semejanza. ¿alguna vez te sentiste triste por la vida que llevaba? O sea, cuando recién comenzaba, o sea, ¿alguna vez lamentaste haber sido Sí, homosexual? muchas veces. Antes de la operación. Antes de la operación. Porque era muy maltratado, muy marginado. En Lima... no- ¿Buscaste la oportunidad de salir de ser homosexual? o sea, yo cada vez... ¿Querías cambiar? ¿Querías ser hombre? No, de ese lado nunca vino a mi mente. Lo que yo quería era ser una mujer, pasar desapercibido como una mujer, para no ser llamado la atención por los hombres, para que no me puedan molestar. Te molestaban mucho. Sí, porque en Lima normalmente, pues en el tiempo que yo viví, los homosexuales pues eran maltratados, les tiraban piedra, les insultaban, no sé, Si se hasta metían ahora al mercado, les tiraban les metían al tomatazos, mercado central, ahí tenían que hacerse humo, porque de ahí no podían salir. les tiraban las verduras, De les tiraban todo las ahí. cosas. Hay lugares donde a veces no los quieren atender, no los reciben, en los restaurantes. Eso era antes, pero ahora parece que... hay Ahora una- no sé cómo será, pastor. Yo en esos tiempos, le hablo de 20 años atrás, era muy duro la vida para el homosexual. ¿Cómo es que tomas la decisión de cambiarte de sexo? Porque me salí de casa de este familiar a los 15 años, necesitaba trabajar,
Fui a un bar, comencé a trabajar en el centro de Lima, por Barrios Altos, por el Jirón Junín. Tal vez muchas personas van a ver este video. Yo trabajaba en el Jirón Junín, cerca de la Plaza Italia, por las funerarias. Hay una calle donde ahí venden hay muchas funerarias. Ahí trabajaba en un bar y comencé a prostituirme. Y es ahí donde tú... Comienzo a vender alcohol en este bar, comienzo a trabajar y ahí comienzo a prostituirme a los 15 años. A los 16 años conozco homosexuales que se prostituyen por la calle de Lima. Y comienzo a prostituirme, comienzo a robarle a los hombres, a comprarme todo lo que nunca había tenido. O sea, en otras palabras, tú comienzas a saber que tú no eras el único que tenías ese problema, que habían otros que también eran homosexuales, y como que el diablo te dijo, mira, tú no eres el único, eso es normal, acá hay muchos que hacen lo mismo. Y yo lo vi algo normal. Comencé a aplicarme hormonas de los 15 años, la voz empezó a cambiar, el cabello comenzó a crecer, los senos crecían, el cuerpo estaba deformándose y como yo estaba por ciego las hormonas que por las hormonas, ya no me salía vellos, ya no me salía ya bigote, nada, y la voz cambiaba y yo me sentía contento por lo que estaba ciego espiritual, pastor. ¿Te desconectaste de tu familia por completo? No, más bien comencé a ayudar a mi familia. ¿Con la plata de la prostitución? Con la plata de prostitución. ¿Tu familia sabía que te había vuelto prostituta? Y ellos ya sabían. Cuando pues el diablo muchas veces hablaba, me decía, tú has nacido para ser mujer, que el Señor reprenda al diablo. Yo cuando estaba en la ducha, muchas veces bañándome, el diablo me hablaba, me decía, ¿qué haces con esto? Tú has nacido para ser mujer. Yo sentía vergüenza por lo que tenía delante. ¿Y a dónde el diablo me arrastró? ¿A dónde el diablo lleva a tantos hombres, haciéndoles creer que son mujeres? Y llegué a los 18 años, a los más bajos, llegué a cambiarme de sexo para ser una mujer. Y este médico que te operó, en el momento que te opera, no pasaste por ningún psicólogo. Sí, se hizo muchos exámenes, análisis, y todos ellos aprobaron esto. Y mismo el psicólogo sabe muy bien que el psicólogo en nada puede ayudar a ellos. ¿Qué te preguntaba el psicólogo antes de operar? Que estaba apto para el cambio de sexo, para ser una mujer. Que era la única manera que iba a poder tener ayuda cambiándome de sexo. Tú te cambias de sexo ya. A los 18 años. Qué desgracia. Lo haces tú. Era el número 5, creo. Algo más o menos, fui la cuarta o quinta persona en el Perú que llegó a esto. Y ahora ya como tú creías que eras mujer. Sí. ¿Tu mamá se alegró de esto? Mi madre se alegró, ella daba gracias al doctor, decía, doctor, gracias. Ahora tengo una hija, decía mi madre. Ella no conocía de Dios, una mujer que dio la espalda a Dios porque ella era una mujer idólatra, metida en la borrachera, en esas fiestas paganas, que el Señor reprenda al diablo. Y mi madre daba gracias al doctor. En la Oroya decían, ¿y qué es de Fernando? Decían a mi madre, no vemos a su hijo, señora Olinda. Y mi madre decía, mi hijo ya se murió mi hijo, decía mi madre. Ahora tengo una hija, pero bendito es el Señor. Gloria al Señor. ¿Te cambiaste de nombre? Me cambié antes de que te operes. No, después que me cambié de sexo, ya yo hice un juicio en Lima porque no había esa ley que dieran al homosexual que se cambiara de sexo para hacer los cambios de nombre. Y yo fui la persona que entabló este juicio en el Perú y salió esa ley aprobada. Yo hice el cambio de nombre. ¿Peleaste para conseguir eso? Fue que se cambió la ley aquí. ¿Y qué nombre te pusiste ahora? El demonio me dio el nombre de Carmen Claudia. ¿Y antes eras? Fernando. Un solo nombre. Un solo nombre, Fernando. De Fernando pasaste a Carmen. A Carmen Claudia. Dime, hermano, llega este homosexual, transexual ahora, porque algunos quieren decir, ¿qué cosa es un transexual? ¿Qué diferencia hay de un gay a un homosexual? Son todos, ¿no? Todos los que practican el transexual es el operado. El transexual es alguien que ha llegado como yo, que llegó a cambiarse de sexo, mutilándome los órganos. Haciendo el travesti es el que trabaja. El travesti es alguien que se disfraza, como decir, de mujer, que usa pero como para disfraz, trabajar para prostituirse, teatro, o también para hacer en teatro. Y el homosexual activo, el homosexual pasivo. Como hay uno que son hombres, digamos, con bigote, fuertes. En el tiempo de prostitución, pues cuántos hombres he visto de la televisión, médicos, hombres de banco, hombres que trabajaban en el diferentes canales de Perú, de Lima, venían a buscar homosexuales, cuando yo me prostituía por Miraflores, hombres de dinero, médicos, de todo. Mientras el hombre viva lejos de Dios, el hombre va a hacer cuantas cosas abominables. Esto es lo que estamos viendo, amigo, que estamos viviendo como los días de Lot, como los tiempos de Sodoma y Gomorra, que los hombres dejan a la esposa para ir a las calles a buscar homosexuales. Y los homosexuales cada vez van avanzando hacia abajo.
avanzan hacia lo profundo. Se corrompen, se operan, pero no están contentos con eso. Se operan, se corrompen, se vuelven prostitutas, prostitutos, que el Señor los reprenda. Hermano mío, llega este Gal Matarazzo. Exactamente. ¿No? En ese tiempo, ese homosexual, en ese tiempo ese no transexual, y por él es que tú te animas a operar. En ese tiempo no se conocía el silicón en el cuerpo, solamente hormonas. Y este hombre llegó al Perú para hacer espectáculo y llegó con un cuerpo de mujer como de una vedette lleno de silicón. Y preguntamos dónde hacían esto y él decía en el Brasil, porque él era brasilero, este homosexual. Y comenzaron a viajar los homosexuales para Brasil para aplicarse silicón en el cuerpo sin saber la consecuencia que este silicón trae en el cuerpo. ¿Y tú fuiste a Brasil también? Yo fui también una de las personas que viajó a Brasil para destruir mi cuerpo por completo. ¿Y llegaste allá y buscaste los contactos? Busqué el contacto y mi cuerpo lo transformé en un cuerpo de mujer. Vine al Perú de allá con un cuerpo como de una vedette. Ahora pueden ver la foto, miren la fotografía, de cómo Fernando ahora se cambia el nombre a Carmen Claudia y se convierte en esa mujer. Calzaba 39 sí. Y la voz era delgada. Muy delgada. Yo tengo videos que he guardado, que la voz es muy delgada, una voz de mujer. Se puso ese cuerpo, mire el cuerpo que el diablo le dio, que el Señor lo reprenda. Dime, una pregunta quiero hacerte, Fernando. En oportunidades como pastor hemos atendido muchos casos de homosexuales que se han convertido a Cristo, que han cambiado sus vidas también. Un joven que era homosexual, él era homosexual, ¿cómo le llamas tú? Pasivo, creo, que no ha tenido una relación, sino que ha tenido ese demonio metido desde niño. Y la mamá lo sobreprotegió, creció con muñecas, etcétera. A los 18 años, su primo lo lleva a él a una discoteca de ambiente. Y le muestra entonces, le dice, mira, tú no eres el único, que tu mamá sepa que tú eres así, que te acepten como tú eres. Ahora, él decía, ¿no? Ya yo, me decía él, homosexual, decía, yo me declaro como un homosexual. Su mamá lo acepta, amén. Pero la pregunta es, que él decía, está bien, yo soy homosexual ya, a mí nadie me ha predicado, yo creo que hay un tercer sexo, pero ¿por qué tengo que ser degenerado? ¿Por qué tengo que volverme un homosexual que se meta con un hombre y con otro y con otro y con otro? ¿Y por qué ir a esa degeneración? ¿Por qué? Porque él decía, este homosexual decía, ¿por qué yo no encuentro un hombre que me quiera? Decía él, ¿no? Está mal, está errado, se está haciendo algo contra natura, es algo abominable entre Dios. Pero como no conoce la palabra, como el diablo lo engañó, entonces él dice, pero ¿por qué yo tengo que ser degenerado? ¿Por qué tengo que ir a las aberraciones? ¿Por qué me tienen que someter a los actos más bajos, como que fuera yo un animal, una bestia? ¿Por qué tengo que vivir así? ¿Por qué tengo que ser así? Claro, pastor. Y yo te digo también, está bien, ya tú te degeneras, pero ¿por qué llegaste a pensar solamente en prostituirte, en tener plata y la prostitución? ¿Por qué nunca pensaste en tener una vida decente, sana? Porque los demonios que entran en estas personas son demonios que van a llevar a lo más bajo a los hombres. A hacer cosas que verdaderamente que el hombre no podrá entender porque es arrastrado a ese tipo de vida, de sexo, de práctica de sexo, como nos habla en el libro de Romanos. La práctica sexual que tiene el hombre, el homosexual, es algo asqueroso, pastor, tocar este tema, pero es así, la vida del homosexual como no vamos a hablar con detalle de lo que hace un homosexual, pastor, porque ya sabemos las cochinadas que hacen los homosexuales. Pero te pregunto ya, tú logras tener ese cuerpo que lo hemos visto ahora en fotografía, pero ¿qué había dentro de Fernando? Había un deseo de seguir prostituyéndome, nunca había un momento de hacer una familia, quería dinero, quería prostituirme más, quería seguir viajando. ¿Pero dormías tranquilo, te sentías en paz? No había paz en el corazón, ¿no? No había paz. ¿Cómo te sentías ahí? Muchas veces tomaba pastillas para dormir, muchas veces recorría a las discotecas, a las fiestas, para olvidar las penas. ¿Intentaste matarte? Muchas veces, sí. ¿Cuántas veces? Más de 3 veces. ¿Por qué? Porque muchas veces el diablo me decía, quítate la vida. ¿Por qué? Porque me decía que no servía para nada. Yo me corté muchas veces las venas, me corté la yugular, para quitarme la vida en 3 oportunidades. Aquí están las marcas de las veces que te quitaste matar. Me imagino que borracho, drogado, tomaste el valor de hacer eso.
Qué triste, hermano, es la vida de una persona sin Dios. Tú no pensabas en Dios para nada. Tenía mi religión que mis padres me enseñaron. En casa tenía tantas imágenes, tantos cuadros, santos. ¿Y tú crees que Dios te permitía ser así? Y yo pensando que Dios me había creado así, como cuántos homosexuales piensan lo mismo. Hermano Fernando, entonces, tú te comienzas a poner eso silicón y tu cuerpo se convierte como una vedette, como dices tú. Así es. Es como que estás invirtiendo en tu negocio. Exactamente. Para ahora que provocar Sacarle más a los provecho, hombres de esa manera. ¿Por qué la mayoría de los homosexuales de acá del Perú y de otros lugares de Latinoamérica se van para Europa? Van para prostituirse. Casi, porque todos, no hay ni uno que está allá que no se prostituye. Mismo los que están en la televisión, porque yo he estado con ellos, prostituyéndome. Con varios, y han estado en la calle conmigo. Llegas allá, en Europa, comienzas a ejercer una vida de prostitución. Una vida de prostitución. Y corrompida. Sí. Allá la prostitución es tan liberal. Ver allá de qué manera las zonas, más que nada de las prostituciones, son lugares que son unos bosques inmensos, que ahí no hay casas. Ahí la gente muchas veces amanece muerto ahí. Cuántas veces me dejaban ahí desnudo, me asaltaban. Muchas veces me tiraban balines en el cuerpo. ¿Cuántas veces sufrí? Hay personas que odian a los homosexuales y van a matarlos, a veces los matan, los acribillan. Porque en la mayoría de los homosexuales, como son asaltantes, asaltan a la gente, entonces ellos en sed de venganza van a buscar y se confunden de homosexual y matan a otro por equivocación. ¿Cuántos años de tu vida fuiste homosexual o transexual ya operado? De los 18 años son más de 22 años, pastor. 22 años. 22 a 24 años, 24 años. Estando ejerciendo esa función triste de vender tu cuerpo, sentías que eras un trapo sucio. ¿Tú pensabas en la vida eterna? ¿Si había vida después de la muerte? ¿Pensabas si había un infierno? Si porque la vida que tú llevabas, una vida no solamente ser homosexual, también eras borracho, también eras drogadito. Exacto. Y encima ladrón. Exacto. Y cuando tú volvías al Perú, tú hacías fiestas a lo grande. A diferentes santos y vírgenes y todo. Sí, sí. Yo llegaba allá para Lima, cerraba las calles del distrito donde yo vivo. Como yo soy de la sierra, mandaba a traer la banda de allá de Jauja y pues plantábamos 18 árboles, traía los disfraces de Jauja y venían muchos familiares y ahí se hacían las fiestas que duraba días sobre días. ¿Y tú eras el que pagabas todo? Yo era el que pagaba para darme el lujo de decir que puedo, porque era muy vanidoso. ¿Cuántas operaciones te hiciste? Varias operaciones, más de 7, 8 operaciones. Hermano, ¿pensabas que te ibas al infierno si te morías? Nunca pensé en eso. Nunca pensé qué pasaría si me hubiera muerto. Nuestro hermano Fernando Ñopari se casó siendo prostituta. Cuando estaba ejerciendo como mujer, después de haberse hecho más de 8 operaciones, hermano, en el cuerpo, se conoce con un hombre que era el cliente que venía a buscar de sus servicios. Y es este hombre que se enamora y sabiendo que era hombre, se casa con él. Qué cosa tan terrible, ¿no? Sabiendo que era hombre, se casan con él, llegan acá al Perú y se casan dentro de la religión de Hare Krishna, porque tenía un hermano que pertenecía a esa religión y los metió hablando con las personas ahí, y luego él se casa y tiene el matrimonio de fuego, y estando en ese matrimonio, hermano, ellos hacen una serie de ceremonias que hoy sabemos que son independientes de Dios, que no tienen nada que ver con el cristianismo. Sin embargo, ni siquiera ellos mismos sabían que Carmen Claudia era un hombre que se había operado, porque ellos no sabían. El alcalde que los vino a casar por civil tampoco sabía que era hombre, sino que era una mujer, pensó que era mujer. Se casó Carmen Claudia, se casa, y se casa por civil. Ahí tenemos una fotografía donde está filmando también el libro. Y total, era una fiesta, supuestamente era una fiesta. Era algo que él creía que había alcanzado ya la felicidad, pero ¿qué había dentro de Carmen Claudia? Que por adentro, en lo profundo, no era otro, sino que Fernando. Satanás lo había engañado, el diablo
había tomado posesión de él y le había hecho creer de que era mujer, hasta él se creía que era mujer. Su mamá estaba contenta, decía, tengo una hija, Fernando murió, ahora tengo a Carmen. Hacía fiestas patronales allá en la zona de La Oroya, a 3 horas de la ciudad de Lima, Perú, y en estas fiestas patronales terribles, habían borracheras y cosas. Sin embargo, nunca él pensó a dónde podía ir si le llegaba la muerte. Tú para hallar la felicidad en tu vida, entonces viajaste al Perú para adoptar un niño, me decías. Sí, pastor, viajamos al Perú y gloria al Señor que no había la criatura. Y regresamos a Francia nuevamente. Y bueno. Y te regresaste decepcionado. Decepcionado. ¿Tú querías ser mamá? Yo quería ser mamá, buscando felicidad de una u otra manera. Al igual como al principio el diablo me dijo, cámbiate de sexo, vas a ser feliz. Pero nunca fui feliz así. Me decía, hace cirugías, llegué a hacer cuantas cosas y nunca fui feliz. Llegué al matrimonio y tampoco fui feliz. Ahora, a pesar de que tenías a tu esposo, ajá, y que él te daba amor, que era fiel supuestamente, sin embargo tú seguías escapándote. Sí. ¿Cómo era tu relación con tu familia, con tu suegra, con tu...? Todo era en apariencias porque con ellos nos veíamos por semana. Una semana venían a casa, una semana íbamos a casa de ellos. Entonces una relación aparentemente tenía que fingir como una mujer decente. Tu mamá y tu papá viajaron del Perú a Francia. Para el año 2000. ¿Conocieron a tu suegro? Conocieron ahí a ¿Tú ellos. le advertiste a tu mamá, por si acaso ellos no saben que soy Claro, yo? exactamente. ¿Tú le dijiste a tu mamá? Exactamente. Aparte, mis papás, ellos ya sabían, ¿no? La vida que yo llevaba, que yo me prostituía. Y ellos no dijeron nada a ellos. No te decían nada tampoco. No, porque de ahí el dinero salía para ayudarles a ellos. Y cuánta maldición. ¿Cómo es que mi hogar. viene Cristo a tu vida? Para el año 2000 llega mi mamá y en ese mismo tiempo una prima que ella congrega en la iglesia, yo no sabía que ella estaba clamando por mi vida. Ella estaba orando por mí, la familia de mi prima. Recién en ese tiempo mi familia comenzó a conocer a Cristo. Tu hermana también acá en el Perú Ella también salió de Krishna, ella también recién también oraba, porque el testimonio que hemos escuchado recién estaba ahí, pero Dios usó su vida de mi prima grandemente, esta mujer que cuando llegó mi madre para Francia, ella también llegó, mi prima, para el año 2000. Y yo no sabía lo que iba a hacer el Señor para entonces en mi vida. Cuando ella llega para allá a casa, toca la puerta, ella me cuenta después, pasando el tiempo, dice, cuando ella me vio a mí vestido de mujer, en ese tiempo con el cabello largo, ella me vio como estoy en este momento vestido de varón. Ella me contó después, Dios le estaba mostrando lo que iba a hacer con mi vida. O sea, tuvo como una visión. Como una visión, que ella me vio de hombre. hombre. El cabello largo, vestido de mujer, pero te vio como tu corbata. Exacto, como un hombre. O sea, Dios le mostró, diciendo, mira lo que voy a hacer con tu... Amén, pastor, amén. Con tu primo. Exactamente, yo ignoraba a esas cosas. Ella se quedó una semana y estaba ahí, orando, atando demonios en la casa. Yo no sabía las cosas que estaban sucediendo. Mi prima, una mujer de oración, se quedó una semana y una mañana me comienza a hablar del poder de Dios. Cosa que yo no sabía, pastor. Yo no sabía que Cristo cambiaba. Yo no sabía que Cristo transformaba. Yo tenía la religión que mis padres por años me habían enseñado a estar adorando imágenes, a estar venerando santos. Yo en casa tenía tanta imagen. Yo era devoto de Sarita Colonia, que el Señor reprenda al diablo. Yo me iba al Callao a estar hablando con esta mujer que está muerta, cuando Dios abomina esas cosas. Esa es la santa de los homosexuales que dice, y de los ladrones. Exactamente. O la Virgen de la Puerta que dicen los homosexuales también, que es la santa de ellos, de los homosexuales. Son dioses paganos, son cosas que la Biblia condena, amigos. No es que ataquemos la religión, pero ve un hombre que se viste de mujer, que se opera, y sin embargo va a meterse a adorar, a pedirle a los muertos. Todo eso es un engaño del demonio para que la gente muera en el pecado y luego de la muerte el juicio y la condenación. Y mi prima me comienza a hablar del poder de Dios, me comienza a hablar de un hermano de Puerto Rico, del hermano Miguel de Jesús. Ella me decía que este hombre era homosexual y me comenzó a hablar de él. O sea, para los hermanos que están viendo por la televisión, porque ellos no saben quién es Miguel de Jesús, es otro testimonio de otro homosexual que también se convierte a Cristo. Está viendo lo que son homosexuales, ¿me entienden cuál es el propósito de Dios? Para que usted escuche este testimonio, es para que usted sepa que hay una esperanza, hay una oportunidad. Eso fue lo que le pasó a él. A él le hablaron de un homosexual que era un hombre. Se prostituía. También se prostituía y que hacía lo mismo y que Dios lo cambió. Amén, sí, sí. Y cuando él te habló de eso, tu prima, o sea, te estaba dando
a entender que tú también podías cambiar, disimuladamente te lo decía. Exacto, y me molestó a mí. Yo le dije... ¿Por qué te molestaste? Porque yo le dije que ese era un homosexual. Yo soy una mujer, le dije, ¿por qué me hablas así? Ah, ¿tú creías que era mujer? Yo pensaba que era totalmente mujer, llegando al cambio de sexo, pensé que era una mujer. Pero qué equivocado que estaba, pastor. Porque Dios dice que Él hizo perfecto al hombre y a la mujer. Mismo en la respiración del hombre y la mujer es diferente, la sangre del hombre y la mujer es diferente, pastor. La sangre del hombre es diferente. La respiración del hombre es diferente. Amén, pastor. Y por supuesto un montón de cosas también son diferentes. Exactamente. Dime, hermano, entonces, ¿cómo es que comienza el trato de Dios contigo? Ella se queda una semana, se regresa para Italia, mis padres regresan para Perú, pero mi madre me trajo la Biblia y yo lo guardé en un placar. La Biblia yo no tomé importancia. Volví a la prostitución nuevamente y cuando regresaba a casa había algo que me llamaba a leer la Biblia. Yo no hacía caso. Había mucha oposición del diablo en casa. Seguía prostituyéndome y en una oportunidad viene un homosexual operado, peruano este hombre, que éramos muy amigos y con él siempre parábamos de arriba para abajo. Y este hombre vino a casa para tomar alcohol y ese día yo no quería tomar. Yo vi a este hombre cómo se emborrachaba, cómo se transformaba. El hombre cuando está lejos de Dios, cuando está borracho, todo el ridículo que hace. Y este hombre comenzó a hacer todo el ridículo, la payasada. Y se fue, era como las 10 de la noche y a esa hora, a las 10 de la noche en Europa no se puede hacer bulla, pastor, porque viene la policía. Y este hombre se fue. Era otro homosexual operado. Que te vino a visitar. Sí, y se fue haciendo escándalo y ahí me sentí tan mal. Pero esto de los escándalos de los borrachos no es porque sean homosexuales, casi la mayoría de los borrachos hacen lo mismo. Por eso la Biblia también condena la borrachera. Oye, ese pastor condena la borrachera, el homosexualismo, es que eso condena la Biblia, hermano. Usted se da cuenta, la Biblia dice que los borrachos no entran al reino de los cielos. ¿Y por qué? Miren los escándalos que hacen. Pelean, se drogan, violan y todas las desgracias. Por eso que la Biblia condena la borrachera. Así que usted a lo mejor no es homosexual, pero sí es un borracho. Tiene que dejar la borrachera también. No puedes dejarla. Cristo te saca también de la borrachera como lo sacó a nuestro hermano del homosexualismo. Hermano, ¿cómo vivías por dentro ahora cuando comienza ahora Dios a tratar con tu vida? Porque me imagino que ya el Espíritu Santo estaba trabajando contigo. Justamente. Las oraciones de tu hermana acá en Lima, en el Perú. Era ahí. Tu hermana de ahí de Francia, mi prima, de Italia, tu prima de Italia. Y ahora cuando llega este homosexual tú comenzaste a darte cuenta de cómo empezó era. Las cosas, pastor. Justamente yo ya estaba cansado de esa vida y sin conocer el pasaje que dice en Jeremías 33:3, que el Señor dice, clama a mí, yo te responderé, cosas grandes y ocultas que no conoces te mostraré. Ese día era como las 11 de la noche, salí a la terraza, por primera vez levanté mis manos al cielo, estaba cansado de esa vida de borrachera, vida de perdición, vida de prostitución, vida de sexo. Estaba cansado años sobre años, no fue un año, 2 años, 30 años de practicar ese pecado que Dios abomina. Y salí a la terraza, levanté mis manos al cielo, dije, Señor, cambia mi vida. Estoy cansado de esta vida, le decía, ayúdame por favor. Por primera vez gritaba al cielo, pastor, con las manos levantadas. Y Dios escuchó mi clamor. Alabado sea Cristo. Pero el diablo tampoco no estaba contento. Yo volví a la prostitución de nuevo, regresaba a casa y por primera vez tomo la Biblia. No sabía cómo leer la Biblia, nunca había leído, en casa era religioso, pero nunca habíamos leído la Biblia. Y comienzo a llamar a mi prima nuevamente, cada rato la llamaba. Y le digo, prima, no sé qué tengo, no sé qué me pasa. Pero ella ya se daba cuenta de lo que me estaba pasando. Y esa es una realidad que ustedes tienen que conocer, amigos, que el problema es por desconocer las Escrituras. Como él dice, yo nunca había leído la Biblia. ¿Y usted, que me está viendo, ha leído la Biblia? Usted que adora imágenes, que está molesto, porque está escuchando esto, usted que anda tomando, que anda fumando, usted que es homosexual, usted que está en las drogas, ¿usted lee la Biblia? ¿Ha leído la Biblia alguna vez? No la ha leído. Por eso eres así, hermano. Por eso eres así, porque no lees la Biblia. No es que estés en una religión, porque para ser un buen católico hay que leer la Biblia. Y para ser un buen evangélico hay que leer la Biblia. Bueno, para los que creen en Cristo. Amén, hay que leer la Biblia, porque la Biblia es el fundamento de la fe cristiana. Todas las cosas cambiaron cuando nuestro hermano Fernando comienza a leer la Biblia. Amén, y el Señor Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Y yo, entonces mi prima me daba pasajes ya por teléfono, versículos de la Biblia, y comencé a leer, y seguía prostituyéndome, pero algo que pasó cuando me prostituía, pastor, ya no les quería robar a los hombres, yo no entendía qué es lo que estaba pasando conmigo. Hermano,
¿Cómo es entonces que viene ese proceso de cambio? ¿A qué ver. te dijeron? ¿Para qué te llamaron en esa iglesia? Justamente ya faltaban pocos días para el bautizo y ahí me mandan llamar. Ellos no sabían cómo hablarme, ellos tenían tanto temor porque ellos nunca habían tratado con una vida como el caso mío. Esta hermana me manda a llamar y me comienza a hablar de una verdad que nunca me habían hablado nadie en mi vida, pastor. Esta hermana me decía que yo no podía ser bautizado de esta manera, me empezó a hablar de la cabellera, de la ropa, cómo yo vestía, me empezó a hablar que estaba casado con un hombre y yo me empecé a enervar, me empezó a dar cólera, como si el demonio quisiera salir de mí. Dijeron la verdad. Una verdad que me empezó a lastimar. Me decía, tú eres un hombre, y eso me dolió. Yo me levanté airado, le dije, ¿por qué usted me insulta? Yo no he venido acá para que me insulte, le decía a ella. Y comencé a salirme de esa casa. Ella me decía, Dios te ha creado varón, me decía, Dios te ha hecho hombre. Yo me iba, había una guerra espiritual en esa casa. Yo que salía, pastor, no pude soportar la presencia de Dios. Yo iba a cruzar la puerta, pero vino algo sobrenatural sobre mi vida y caí postrado al suelo de rodillas, no pude soportar la presencia de Dios, y ese día tuve una experiencia con el Señor. Ese día vi de lejos al Señor en la cruz, que Él estaba ahí. Yo iba rodeado, llorando al Señor, le decía, ayúdame, le decía, Señor, ayúdame, le decía, por favor, ya no podía más. La Biblia dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y ese día, cuando me levanté del suelo, la venda de mis ojos había sido quitado, pastor. Aleluya. Era como si me despertara de una pesadilla. Era como si volviera a la realidad. Decía, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué pasó conmigo? Decía, era algo tan lindo, pastor, algo tan maravilloso, que es como si fuera ayer lo que me pasó, pastor. Qué maravilloso. Que algo había salido de ti. Como algo habría salido. Como que despertaste de una pesadilla. Como si me despertara de un sueño, de una pesadilla, pastor. Y mirabas tu cuerpo como Yo decía, ¿qué hago con este cuerpo? Exactamente, decía, Señor, ¿qué hice con mi vida? ¿Ahora qué va a pasar? Decía, me sentía como si estuviera con un disfraz. Decía, ¿qué hago con esto? Me sentía desesperado. Decía, ahora, ¿cómo le digo a este hombre con quien estoy casado? ¿Cómo le voy a decir? No sabía qué hacer. Venía la lucha del diablo. El diablo me decía, ¿quién te manda a leer la Biblia? ¿Quién te manda a leer la Biblia? Y yo repetía, decía, ¿para qué leí? ¿Para qué leí? Decía, ¿para qué leí la Biblia? Salí de esa casa corriendo y me decía, tírate al río. Yo corrí al río Rímac y gloria al Señor que no había agua en el río Rímac. Menos mal que ese río para seco, hermano. El diablo me decía, ¿para qué leíste la Biblia, pastor? Gloria a Dios, hermanos. Y bendito es el Dios, Señor. gloria a Dios, hermano. Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor reprenda al diablo que por qué leí la Biblia, porque eso es lo que el diablo dice, ¿para qué lees la Biblia? Ve, ¿se da cuenta? El diablo no quiere que usted lea la Biblia. Y no es para su mal, es para su bien. Porque uno lee la Biblia, hermano, y a uno se le prende la luz. Amén, gloria al Señor. Por eso el apóstol Pedro dice que debemos estar atentos a la palabra profética más segura, como a una antorcha que nos alumbra en lugar oscuro. Cuando uno se pone a leer la Biblia es como que nos prenden la luz y nos damos cuenta hacia dónde vamos. Pero yo y ya ahí te diste cuenta. Pero mire lo que él está diciendo. Yo ya no podía estar sin el Señor. Pero claro, había algo que tú dices, y cuando despierto como de una pesadilla, y digo, ¿qué hago con este cuerpo? Como que fuera un disfraz que no te lo podía sacar. Amén, pastor. Ahora tú eras hombre por dentro. Amén, pastor. Y por afuera eras mujer. Amén, pastor. Qué terrible, diablo, que el Señor lo reprenda. Sí, pastor. Pero qué grande Dios que hace Amén. nueva todas las Gloria cosas. al Señor. Hermano, y ahora... Y yo no podía estar sin el Señor porque el Señor ya había tomado control de mi vida y volví ahora a la iglesia. es ahí donde vienes tú a cortarte el cabello. ¿Hasta dónde era tu cabello? Hasta el más de la cintura, más largo. El tuyo, no era peluca. No, el cabello natural. Porque el diablo me hacía creer cuanto cabello más largo, más femenina me iba a ver, más mujer me iba a verme. ¿Te das cuenta por qué la Biblia habla que las mujeres tienen cabello largo? Es el diablo que me decía. Con el cabello largo me iba a ver más mujer. Y ahora la moda es que las mujeres se corten el cabello. Ahora es cuando tú te cortas el cabello. Es ahí donde yo regreso a Francia. A los pocos días yo le pedí al Señor, yo no conocía iglesia en París, le decía, Señor, si regreso a Francia, no quiero volver a las calles, porque yo tenía temor volver a Francia, que pueda pasar lo mismo, volver a las calles. Yo le decía, Señor, yo no quiero volver a las calles. Había un clamor porque fueron años que servía al diablo. No podía salir de esa vida, pastor. ¿Cuántos años en droga? Tenías miedo en alcohol? Volver atrás. Tenía miedo a volver. Yo decía, Señor, no quiero volver a las calles. Le decía, por favor, si regreso a Francia, le decía, Señor, no quiero volver a las calles. Ayúdame, le decía, por favor. No fue un año, no fue 2 años, fueron 30 años. Le servía al diablo, pastor. Yo le decía, por favor, papito lindo, no quiero volver a las calles.
Y cuando regresé a Francia, pastor, no regresé a las calles. El Señor me dio un taller de confección. Por primera vez me puse a trabajar en ese taller de confección, compré maquinarias. Honradamente. Honradamente con mis manos estaban trabajando. Y es ahí donde el Señor me da otra experiencia. Yo nunca me había visto tan ridículo frente al espejo. Yo me estaba pintando, me ponía el arete y digo, y viene la palabra que me dice, ¿qué haces con arete? ¿Qué haces pintado? ¿Qué haces con esa cabellera? Nunca me había visto tan ridículo. Todo esto lo arranqué, lo eché a la basura. La cabellera me lo cortaba, era como si cadenas caían de mi cabeza. ¡Oh, gloria al Señor! Gloria a Dios, santo. Alabanzas a Cristo. El diablo me hacía ver ridículo, me decía, ¿cómo vas a ser una mujer así? ¿Cómo vas a ser un hombre así? Me decía el diablo. Pero no me interesaba, pastor. Yo caminaba mira, llorando. no puedes ser ni hombre ni mujer, mira cómo vas a estar así. Sí, ¿cómo vas a ser así? Me es decía. Ahí donde tú te operas, te sacas los senos. Es donde ahí ya, después de 8 meses del negocio, vendo el negocio porque el Señor ya había tratado con mi vida. Yo ya empecé a usar faja en los senos, comencé a usar de ya ropas anchas, ya no quería que me miren los hombres, ya no quería ser llamado la atención. Venían homosexuales de curiosos a ver qué estaba pasando con Fernando. Venían a invitarme, pero yo ya no quería andar con ellos. Algo que me ayudó mucho en mi vida espiritual fue alejarme de estos hombres, porque ¿qué hubiera sido de mi vida si uno hubiera cortado con esa amistad, pastor? Dime, en el amor del Señor, hermano, ¿cómo es que tú te cortas, te operas? Ahora te operas, pero para reconstruir tu cuerpo. Amén, y sacarte la silicona de aquí, de abajo, de todas partes. Después de 8 meses de trabajar ahí, el Señor trató con muchas áreas de mi vida. Y vine al Perú porque yo ya deseaba ser bautizado, a sabiendas qué es lo que tenía que dejar, a sabiendas que tenía que morir para este mundo, gloria al Señor. Vine al Perú y antes de bajar a las aguas, pasé por una clínica para ser intervenido 2 veces. Me desangré demasiado, sufrí mucho. ¿Cómo fue esa parte? Cuéntanos. Fue tan duro, pastor. Me acuerdo cuando yo me desperté de la operación ya no tenía... Pero cuenta cómo te decidiste sacar esos Es que era algo que me molestaba, algo que no era mío. Yo me sentía mal con eso. Usaba faja, me apretaba todos los días con eso, pero verme desnudo no me gustaba. Era algo que no era mío y me sentía incómodo. A donde el diablo me arrastró allá para hacerme tantas cosas con el cuerpo. Y tuve que ir a la clínica y ser operado, quitar todo lo que había puesto en mi cuerpo. Y después de eso ya bajé a las aguas para ser bautizado. Dime, Fernando, cuando tú te bautizas, sí, pastor, pasas a las aguas del bautismo, llegas a la conversión, te cortas el cabello, te pones camisa, te pones corbata. Aleluya. Qué grande es Dios, hermano. Oh, santo es el Señor, pastor. Qué grande es Dios, qué grande es Dios. No hay como agradecer a Dios por su maravilla, por su misericordia. ¿Dónde estaría en este momento, pastor? Así es, mi hermano. La presencia de Dios está aquí y está allá también. Sentimos la presencia de Dios, su misericordia. ¿Sabe lo que es esto, hermano? Que uno arranque de su propio cuerpo lo que sabe que no es de él. Y se vista ahora con corbata, con camisa. Y que ahora diga, ya no me llaman más Carmen, ahora soy Fernando. Esta situación, cuando tú regresas ahora así vestido de hombre, ya como varón, ahora vuelves a Francia a enfrentarte a este hombre que era tu esposo. Sí, pastor. Y enfrentarte a la familia, porque no podías desaparecer. Exactamente. Porque tú tenías una vida de años. Fueron luchas tan duras, pastor, pero tenía que agarrar al diablo por los cuernos, pastor, porque si no, era una de dos. Pero agarré al diablo por los cuernos y tenía que enfrentar toda la situación porque no podía yo hacerme humo. Cuando llegué a Francia, este hombre, después de ser bautizado, regresé a París, este hombre me vino a recoger al aeropuerto y este hombre se sorprendió. Grande fue la sorpresa de este hombre cuando me vio. Vio a un hombre transformado por el poder de Dios. Él me dijo, ¿qué te has hecho? ¿Qué ha pasado contigo? Me decía. Y él se sorprendió, él pudo ver la mano de Dios en mi vida. Él pudo y tú ver, le dijiste, yo ya no soy el mismo, yo soy Fernando, y no me vuelves a tocar más. Exactamente, yo le dije, nunca más me toque, le dije a este hombre, y este hombre nunca más me tocó. Ahora nuestro hermano tenía que enfrentarse a la familia, tenía que enfrentarse a la suegra, tenía que enfrentarse a los cuñados, a las cuñadas, a los sobrinos, todos lo conocían como la tía Carmen Claudia. La suegra también sabía que era la esposa de su hijo. Y ahora tiene que ir él a buscar a la suegra con camisa y cuello corbata.
¿Qué impresión le dio a tu suegra eso, hermano? Fue tan duro para mí, pastor, pero tenía que hacerlo. Oré tanto al Señor y gloria al Señor. El Señor me dio la victoria, aunque ellos no entendieron. Él te decía, no vayas así donde mi mamá. Él no quería. ¿Qué va a pensar mi mamá si te ve así? ¿Le no decía quería, él? Exactamente, pero yo dije, tengo que ir donde tu mamá porque es la última vez, le digo que yo veo a tu familia. Yo de acá yo me hago humo ya con tu familia. Y tuve que ir y contarles que yo era hombre. Y la señora, pues, poco más le da un desmayo. La señora se sorprendió. Pero pasando todo esto, la señora me decía, no importa lo que hayas sido, no importa, yo te acepto como eres, quédate con mi hijo. Pero yo no podía estar haciendo una vida de familia, pastor. Yo tenía que huir de ellos. Por supuesto. Tenía mismo de este hombre. No podías. Cuando yo llegué a casa de él, a la casa donde yo vivíamos, tuve que dejar todas esas cosas que eran mis cosas, pero no era tiempo de pelear, no era tiempo de decir, este es mío, este es tuyo, no. La Biblia dice salir de medio de ellos. Fue tan duro, no fue fácil. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? No fue tan fácil, pastor, y tuve que dejar tantas cosas. Y esto es algo que, hermano, que hay mujeres que no quieren dejar sus cosas, mujeres que no dejan la vanidad, mujeres. Es un ejemplo para que esas mujeres entiendan de que hay que venir a Dios como Dios nos ha hecho. Te están preguntando, ¿qué cosa fue lo que tu suegra te dijo cuando te vio la primera vez, cuando te vio de vestido de hombre? Se sorprendió la señora. ¿Qué te dijo? Se sorprendió, ella nunca pensó que hoy había sido un hombre. Lloró demasiado, que se cayó como en crisis. Después ya más adelante no sé qué habrá pasado. O sea, tú le dijiste, lo siento señora, yo no soy Carmen, soy Fernando. Yo tenía que hacerlo para retirarme porque yo no podía desaparecerme así. Qué terrible, qué terrible. Y tenía que salir de esa casa, dejar todo eso, irme, y yo me fui a vivir a casa de unos pastores que yo había conocido de otra denominación. Ahí estuve como 1 año y medio viviendo con ellos en casa. Ahí el Señor trató con mi vida, pastor. Y gloria al Señor, pedí tanto al Señor que Él me pueda llevar a una iglesia de sana doctrina. Porque yo, como era nutrido en la palabra, era por medio de prédicas que me mandaba mi prima. ¿Cuántos años ya estás aquí en la iglesia? Casi 3 años, pastor. 3 años en la iglesia. Sí, pastor. Y estás viajando, haciendo campañas. Amén, pastor. El Señor está usando mi vida mismo por Europa, acá en el Perú, por todo lugar donde el Señor me lleve en su misericordia. Estás ganando muchos homosexuales para Cristo. De todo, personas, mujeres, hombres, de todo donde el Señor me lleva. Subo a los ómnibus, voy a los mercados, voy a los hospitales, donde el Señor me lleve, pastor. Porque no sabré cómo agradecer a Dios. ¿Qué le puedes decir tú a los homosexuales, a los que están, a los que han sido violados? Gloria al Señor. A aquellos que están viendo, que están pintados, que están escuchando, están asombrados. Amén. Seguramente hay muchos que te conocen aquí mismo. Amén, sí, pastor. ¿Qué le puedes decir a ellos? Decirles que hay una esperanza para ustedes, ¿sabes? Si Dios cambió mi vida, ¿cómo no va a cambiar tu vida? Yo no he tenido que pagar nada, soy un hombre tan feliz, ¿sabe? Con tantas cosas materiales que he tenido, nunca fui feliz como lo soy ahora. Puedo dormir en paz. Antes tomaba medicamentos para dormir, tomaba licor para llenar ese vacío. Ahora no necesito de esas cosas. Sabe que Dios puede cambiar tu vida. Escucharse a dónde llegué, a lo más bajo. Y Dios, cómo pudo transformar mi vida, ahora poder ser bendición para mi familia. Antes era maldición para mis sobrinos. Una vez me dijeron, es que te gustaría tener sobrinos homosexuales. Yo decía, no. Me decían, corta con esta maldición. Y lo mismo te digo, amigo, si tú no cortas con esta maldición del homosexualismo, vendrá sobre tu generación, sobre tu familia. Así es que es tiempo que vengas a Cristo. Y vamos a terminar este programa leyendo una porción de la palabra de Dios. En 1 Corintios 6, 9, dice el apóstol San Pablo a los creyentes de Corintios, le dice, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, o sea, los homosexuales, ni los que se echan con varones a tener relaciones sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero dice, y esto eran algunos. Gloria. Esa es la iglesia de Cristo. Amén. Que dentro de la iglesia algunos han sido borrachos, adúlteros, fornicarios, mentirosos, homosexuales. Dice, estos eran algunos. Mas ya habéis sido lavados. Gloria al Señor. Ya habéis sido santificados, o sea, separados para Dios, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y eso es lo que quiero que usted sepa en esta hora. Que el Señor también quiere lavarte, también quiere limpiarte y también quiere santificarte para que tú puedas alcanzar el reino de los cielos. Esta es la oportunidad que Dios te ofrece. La palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo,
que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque usted en esta tierra puede vivir 80, 100 años, muchos años, pero un día tienes que morir. Y el día que te mueras te vas a encontrar con Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que Él quiere lavarte, que Él quiere limpiarte, que Él te quiere santificar. Entonces, ¿por qué no te arrepientes? ¿Por qué tú ahí donde estás? Porque para eso Dios nos ha dado este canal. Para que tú te puedas arrepentir. Para que tú puedas hacer la obra ahora como lo está haciendo nuestro hermano. Si eres un homosexual, Dios te cambia. Si eres un ladrón, Dios te cambia. Si eres un adúltero que está traicionando a tu mujer, Dios te cambia. El mismo Dios que lo cambió a nuestro hermano Fernando, también te cambia a ti. El mismo Dios que me cambió a mí, te cambia a ti. Cambia a los brujos, cambia a los borrachos, cambia a los mentirosos, cambia a los homosexuales, cambia a todos los drogadictos. El Señor te cambia. Y no solamente te cambia, sino también sana. Porque así como lo cambia Él, también sana cáncer, sana sida, sana de leucemia, sana de problemas al pulmón, desaparece el tumor, hermano. La Biblia dice que resucitó un muerto de 3 días, 4 días de muerto Lázaro, podrido, y lo resucitó. Es que para Dios no hay nada imposible.